Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, Doc, estoy esperando todavía que los compañeros se conecten. Nosotros Sí, somos los del grupo de las 7:30 de sí, señor. Camilo Rodríguez. Camilo Rodríguez, ¿cómo es que llamaba su trabajo? Por favor, yo les envié retroalimentación, ¿cierto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Doctor, qué pena es que le escucho entrecortado. Aló. Ya, le decía que yo les envié retroalimentación de lo que me enviaron. No, señor, nosotros lo enviamos hasta el día de hoy. Ah, con razón. Complicado. Sí, señor. No, pero entonces, Lo enviamos como tipo, creo que no, 6:30. no alcancé a ver. No, pero ya estaba en reuniones. Miren, hagamos una cosa muy rápida. ¿Usted tiene el trabajo ahí? Sí, señor. Proyéctenlo en la pantalla y miramos tema, hipótesis, objetivos y marco teórico, ¿sí? Veámoslo rápidamente. Doc, permítame entonces un segundito, es que estoy desde el celular. Desde aquí no se puede compartir pantalla. Ah, ok, listo, perfecto. Listo, ya lo estoy compartiendo en la pantalla. Ya lo encontré. ¿Ok? Ay, gracias, doctor. Gracias. Mi computador es un poquito lento. Bueno, entonces miremos el asunto. ¿Cuál es el problema de investigación? Las enunciación y justificación del problema a analizar. Problema de investigación. Las prestaciones sociales son beneficios adicionales que reciben los trabajadores en Colombia, además de su salario, y que tienen como objetivo proteger su bienestar y su seguridad social. Estas prestaciones sociales incluyen, entre otros, el derecho al pago de la prima de servicios, cesantías, interés sobre la vacaciones y aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones. En el sector público en Colombia, las prestaciones sociales son reguladas por la Ley Cuarta de 1992, la cual establece los derechos y deberes de los servidores públicos y la forma en que se deben manejar las prestaciones sociales en el sector. De acuerdo con esta ley, los servidores públicos tienen derecho al pago de la prima de servicios, la cual es equivalente a un mes de salario por cada año de servicio. Además, tienen derecho a las cesantías, que corresponden a un mes de salario por cada año de servicio, y los intereses sobre las cesantías. Es importante mencionar que además de estas prestaciones, existen otras prestaciones, no sé qué. Profe, muy buenas noches, Dios lo bendiga. Buenas Buenas noches, noches, ¿cómo compañeros. está? Sin embargo, en la realidad colombiana la situación es diferente, es una brecha entre... Bueno, explíqueme cuál es el problema, cuál es el problema central. Analizar la influencia de la aplicación del presente judicial y la unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado en Colombia durante los años 2019 a 2022 en el reconocimiento de las prestaciones sociales derivadas del contrato realidad. Este tema es relevante y pertinente con la línea de investigación en política económica, ya que el acceso, bueno, miren, ese es el problema. ¿Cuál es la hipótesis? Me van a la pregunta de investigación. Teniendo en cuenta la anterior, se formula la siguiente pregunta. ¿Cómo ha influido la aplicación del presente judicial y la unificación de la jurisprudencia del Consejo de Estado en Colombia durante los años 2019 en el reconocimiento de las prestaciones sociales derivados del contrato realidad? ¿Qué buscan con esa pregunta?
Pues, ¿cuál es la intención que hay detrás de esa pregunta? Cuéntenme. Sí, Camilo, active su micrófono. Profe, primero que todo, muy buenas noches. Sí, Buenas. efectivamente, en cuanto al interrogante de cuál es, como a dónde queremos llegar realmente con la investigación, es básicamente dar la connotación en cuanto al precedente jurisprudencial, teniendo como enfoque primario y jurisdiccional el tema del contrato realidad. Recordemos que el contrato realidad tiene tres elementos importantes para su consecución, tales como lo son la prestación unipersonal del trabajador, las prestaciones y la subordinación como elemento objetivo y subjetivo. Pero Camilo, mira, digamos, eso yo lo sé. Lo que le estoy preguntando es, ¿qué es lo que buscan? Porque miren lo que ustedes dicen en la pregunta. Dicen, queremos ver cuál ha sido o cómo ha influido la jurisprudencia en el reconocimiento de las prestaciones sociales. ¿Por qué? ¿Acaso antes no se hacía el reconocimiento de las prestaciones sociales? ¿Se dejó de hacer algún reconocimiento? Es decir, la jurisprudencia ha cambiado las condiciones de reconocimiento de las prestaciones sociales. En la resolución de los casos relacionados con prestaciones sociales. Bueno, entonces, lo que les digo es, su pregunta es cómo ha influido la aplicación del precedente judicial. Traducción. ¿Cómo la jurisprudencia del Consejo de Estado influye en el reconocimiento de las prestaciones sociales derivadas del contrato realidad? Lo cual implicaría que ustedes tienen algo en la cabeza como la jurisprudencia del Consejo de Estado o ha amplificado el reconocimiento de las prestaciones sociales o lo ha reducido o ha dicho que solo se puede reconocer una cosa y la otra no, o ha dicho que simplemente se debe reconocer, qué sé yo, un monto y otro no. Vamos, esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscan con la pregunta? ¿Mm? Profe, es que yo pienso que lo que se busca básicamente es como mirar el presente jurisprudencial en el enfoque de esa garantía de los derechos prestacionales de los, como de ese grupo poblacional del año 19 al 2022, diría yo, ¿no? Ok, pero ¿tienen identificado, digamos, el problema subyacente? ¿Es que acaso creen que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dejado de proteger el reconocimiento de esas prestaciones? ¿O es que acaso creen que más bien la jurisprudencia ha hecho un mejor trabajo en el reconocimiento de las prestaciones? Por ejemplo, ¿qué me ocurre? Profe, de pronto es que como estamos enfocándonos en la figura del contrato realidad, es ver como el enfoque y la dicotomía, diría yo, de tanto del presente jurisprudencial como de las sentencias unificadas. Pues es mirar como el alcance que tienen esos precedentes eh, jurisprudenciales en cuanto a la protección de ese contrato realidad, o sea, como en cuánto ha avanzado, como qué es lo que la norma ha permitido, tal y como está establecido de pronto en el objetivo general, ¿no? Entonces, mira la Sí, influencia de este presidente judicial y la unificación de la jurisprudencia durante los años 2019 al 2022 en cuanto a ese reconocimiento prestacional derivado de ese contrato realidad. ¿ok? Está bien. Entonces, ustedes, digamos, tienen que aclarar mejor ese asunto. Oiga, lo que queremos ver es cómo se ha venido avanzando en la protección del reconocimiento de las prestaciones sociales cuando se declara un contrato realidad a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado. ¿Mm? Digamos que ese sería el asunto. Identificar el marco jurídico y normativo que rige el contrato realidad y las prestaciones sociales, evaluar cómo ha evolucionado la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con el contrato realidad, analizar la aplicación del precedente judicial y la unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado en la resolución de casos. ¿Mm? Pero ¿cuál es el problema? Es decir, yo podría decir, voy a analizar qué ha dicho el Consejo de Estado y me paro y digo, bueno, en el 2019 dijo esto, en el 2020 dijo esto, en el 2021 dijo esto, en el 2022 dijo esto.
y hoy dice otra cosa. Pero ¿cuál es el problema? ¿Ustedes creen que cuando ha dicho esas distintas cosas, ha desprotegido o protegido más el reconocimiento de las prestaciones sociales? Porque si el trabajo se encarga únicamente de ser una cosa descriptiva, pues digamos que no hay un planteamiento de un verdadero problema. ¿Sí? O sea, lo que quiero decirles es que si yo simplemente voy a describir qué es lo que ha hecho el Consejo de Estado, pues no estoy planteando un problema. ¿Ha protegido o no ha protegido? Por ejemplo, podrían decir, no, mire, en unos casos el Consejo de Estado ha dicho esto, en otros casos esto, y entonces eso hace que haya, digamos, como poca seguridad jurídica, qué sé yo, respecto de las prestaciones sociales. Entonces yo creo que deben delimitar mejor eso. Y lo otro es por qué lo reducen al 2019 a 2022. O sea, ¿qué hace que se tenga que reducir a ese periodo? Profe, de pronto como para mirar el alcance de esos precedentes jurisprudenciales, o sea, cómo me expreso y diría, se enfocó en ese tiempo determinado como para darle una brecha limitada en cuanto al enfoque de la investigación planteada dentro de nuestra fórmula de investigación, nuestro interrogante investigativo. Ya, Diría yo que fue como para dar ese enfoque, esa diferencia en cuanto a esa edad de investigación planteada que es del año 2019 al 2022. sí. Pero entonces, sí, Pero no viéndolo ya como, responde, perdón, Camilo, pero no responde a algo objetivo. Es decir, ¿qué me refiero? ¿Acaso en el 2019 había una tesis y luego en el 2022 había otra que haga que se deba estudiar específicamente ese término? Les voy a plantear esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el año 2009 el Consejo de Estado no reconocía prestaciones sociales? Estoy diciendo algo así. Y en el 2022 sí. Y la tesis del 2022 es la misma del 2019, es decir, que ya ha habido una tesis consolidada y establecida. ¿Cuál sería la problemática, digamos, en ese periodo? yo digo, profe, que de pronto el incremento de las demandas de realidad en cuanto a los tres elementos objetivos para la configuración del mismo y la importancia de la unificación de las sentencias y Mm. de todos los fallos judiciales ¿Y usted tiene marcados dentro de este datos? periodo. ¿Usted tiene datos de ese incremento? Usted me está diciendo que es el incremento. ¿Ya tienen datos estadísticos de que entre el 2019 y el 2022 se incrementó respecto de qué periodo? Esto de pronto en cuanto a lo que leímos en cuanto a nuestro estado del arte, Ujú. fue como básicamente ese incremento, pero entonces dar un dato exacto a hoy sería pues erróneo de mi parte. Pero sí de pronto lo que se me indica es deberíamos como más ajustar la pregunta de investigación como para darle un enfoque mayor, Sí. más objetivo a nuestra pregunta investigativa. Ajá. Entonces, mire, dice la hipótesis es la siguiente: la aplicación del precedente judicial y la unificación de la jurisprudencia ha tenido una influencia significativa en el reconocimiento de las prestaciones sociales derivadas del contrato de realidad. Sin embargo, existen barreras y obstáculos en su aplicación que limitan el acceso de los trabajadores a estas prestaciones sociales. A través de un análisis crítico de la jurisprudencia del precedente judicial del Consejo de Estado, se pueden identificar fortalezas y debilidades en su aplicación y proponer soluciones efectivas. Bueno, entonces muy bien. Si digamos, eso es una descripción. Su hipótesis debería ser, digamos, mire, cojan esa hipótesis, empiecen a trasladar esos elementos al problema de investigación y a los objetivos generales y específicos. Por ejemplo, ¿cuáles son las debilidades de las tesis del Consejo de Estado sobre la protección para el pago de las prestaciones sociales? ¿Cuáles son las fortalezas? Ustedes dicen que se pueden identificar fortalezas y debilidades. Lo otro es, bien, ¿cuáles son esas barreras y obstáculos, como ustedes lo plantean ahí, en la aplicación
la aplicación no se sabe de qué, en su aplicación tiene que decir cuáles son las barreras y obstáculos, ¿para qué? Para identificar qué. Vamos, me parece que la hipótesis contiene buenos elementos que deberían trasladarlos a la pregunta, a la identificación verdadera de un problema, no simplemente a describir qué ha hecho el Consejo de Estado, sino a identificar estos problemas. Oiga, barreras de acceso para que se reconozca jurisprudencialmente las prestaciones sociales, fortalezas y debilidades de los pronunciamientos judiciales sobre el reconocimiento de las prestaciones sociales cuando se llega a considerar que hay un contrato de realidad. Eso ya es otra cosa. ¿No les parece? Pues, mi recomendación sería delimítenlo mejor. Sé, si ustedes consideran son útiles pues, los comentarios que les estoy dando. La verdad es que, pues, como no pude leer el trabajo, no puedo ahondar en otras cosas. Digamos que de entrada veo ahí utilización de normas APA, eso está bien. Eh, Deben mirar bien cómo se citan los libros y los artículos porque no siempre van en cursiva. Eh, pero bueno, no sé si tengan ahí otra duda o algo así, ¿no? No, profe, de pronto la duda sí, su merced tiene razón en cuanto a delimitar la pregunta planteada. Entonces, pues ya en este momento, su merced irá a las indicaciones para el nuevo envío de las correcciones que su merced nos ha indicado. Miren, Bueno, sí, sigan trabajando en el texto con las correcciones. Se suponía que nosotros veríamos sobre finales de julio, o sea que a finales de julio vamos a ver rápidamente qué ha acontecido con el asunto. Yo les diría que si ustedes no tienen estadísticas sobre el incremento de acciones para el reconocimiento del contrato de realidad en ese periodo, es mejor que abandonen esa tesis de solo mirarlo en ese periodo. Yo les diría más bien que tomaran y que pensaran un poco en, oiga, eh, por ejemplo, tenemos una sentencia Ito puede ser de 1990 sobre el reconocimiento de las prestaciones sociales. Eso frente a esta otra sentencia Ito, por ejemplo, del 2010, frente a esta otra sentencia Ito del 2021. Hagan ese análisis de sentencias Ito. ¿Qué quiere decir una sentencia Ito? Una sentencia de unificación. Busquen sentencias de unificación, ¿cierto? En un periodo que puede ser de unos 15 o 20 años, a ver qué ha pasado, cómo ha cambiado el Consejo de Estado, su forma de pensar sobre el reconocimiento de las prestaciones sociales, qué debilidades hay en cada una de esos planteamientos, qué fortalezas hay y cuáles son los obstáculos que se tenían para reconocer o no reconocer las prestaciones sociales. Pero busquen sentencias y es mi consejo. Listo, profe, perfecto. Entonces vamos a seguir trabajando. Yo pienso pues que pues, hemos hecho un trabajo interesante con mis compañeros. La idea pues es seguir aquí de la mano de su merced para lograr este trabajo de realmente dejarlo como para que un enfoque que nos sirva solamente a nosotros, sino pues a Claro. contribuir a la academia, que es lo que buscamos. Ok, Entonces, tan listo. pronto vayamos desarrollándolo, profe, pues nuevamente nos vemos a enviar el avance Perfecto. y su merced nos informa para cuándo quedaría la nueva tutoría. Claro que sí, yo les envío un correíto por el WhatsApp ahí que tenemos de este grupo. ¿Listo? Listo, profe, yo lo guarde. Mil y mil gracias por Bueno, su mil tiempo. gracias, que estén muy bien. Bueno, Feliz noche, profe. Yo lo guarde. gracias. Lo mismo para ustedes, que estén bien. Chao.